¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de analizar y repasar el mercado americano y el mexicano, vamos a ver cómo están los índices en estos momentos en Wall Street. El Dow Jones se sitúa un 0,68% arriba, el Nasdaq también 1,75% en positivo y el S&P 500 un 1,34% arriba. Gabriel Montalto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal ves la jornada de hoy? Bueno, la jornada de hoy, la verdad que dentro del plan previsto, lo comentaba ya desde las últimas dos emisiones de el cierre de Wall Street, de que esta semana podía ser la alcista que tanto se esperaba, sobre todo algo que voy a explicar luego con el tema de las opciones. Y vamos a ver ahora cómo estamos. Estamos por encima de los 4.060, de 4.050 para el Standard & Poor's. Estamos viendo casi todo en verde aquí y esto es algo bastante bueno, que era lo que estaban esperando los inversores, un pequeño rebote. Ya después veremos la fiabilidad del mismo y sobre todo entender por qué esta semana estamos subiendo y a qué tenía que ver con los datos de la semana anterior. Y entre todas, Tesla, por ejemplo, también es una. Luego hablaremos de Twitter un poco más tarde de lo que ha sucedido. Aquí podemos ver a el Standard & Poor's en este momento. Mantengo el gráfico tal cual lo tengo ya desde hace días, aproximadamente una semana y media. No he tocado ningún nivel, no he tocado absolutamente nada y era para medir un poco el plan de lo que el mercado americano tenía por delante. ¿Qué es lo que nos queda ahora de cara a lo que va a ser esta semana, sobre todo hasta el día 20? Ahora explicaré por lo de los vencimientos y qué es lo que puede hacer el movimiento del Standard & Poor's. Creo que probablemente visitaremos la zona de los 4.200, como comentaba en las sesiones anteriores también, 4.250. A partir de aquí es donde empezaríamos a ver si realmente este pullback seguiría o no a niveles mucho más altos, o efectivamente actúa como pullback de esta gran figura bajista para luego seguir cayendo. Igual situación tendríamos para el caso de el Nasdaq. El Nasdaq aquí podría decir que probablemente estamos hablando de en torno a los 13.300, 13.500, el siguiente nivel a visitar. Eso sí, si no pierde la zona de los 11.000, los últimos mínimos que marcó días atrás, de los 11.670 aproximadamente, y hay que tener especial cuidado con ello. ¿Y qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo esto? Aquí estamos viendo nuevamente unos vencimientos que vamos a tener y que se están posicionando de cobertura máxima para cortos. De hecho, en el gráfico de la derecha, si se pueden ver las correcciones a lo largo de 2014, 15, 16, 17, 18, hasta la del 20 en el mes de marzo y la del 22, estamos en zonas de sobreprotección que se le llama al mercado y es lo que nos está llevando en este momento a que haya cierre parcial de cortos y cobertura de dichos cortos mediante compras. Aquí vemos, de hecho, el sentimiento neto alcista, tanto de lo que son clientes institucionales como también de clientes privados en los Estados Unidos frente al Standard & Poor's, y vemos el nivel que alcanzó la línea negra, similar a niveles anteriores del año 2008 o mediados de 2009, perdón, y también de 2020, de hecho más abajo aún. Esto es lo que indica que está el rebote técnico alcista en funcionamiento, o al menos está todo para que suceda. Y por último, para explicar por qué estamos subiendo esta semana y por qué era de prever que se iba a subir esta semana, era de a lo que están haciendo sobre todo los call to action, hablamos aquí las posiciones. De hecho, habían posiciones a tomarse en el mercado de futuros, en el Standard & Poor's, en la zona de los 4.021, ahora en 4.060 aproximadamente, igual forma para el resto de índices. Esto es lo que nos está llevando en este momento a este rebote, a esto que estamos viendo de cara al mercado americano, y que de momento el plan seguirá así hasta el día viernes, ya que a partir de ahí habrá que ver cómo va a ser este vencimiento, que es grande en opciones, qué van a pasar con las coberturas de cortos, porque recordemos que cuando un mercado está posicionado corto y empieza a haber un rebote técnico o empieza a haber compras por el otro lado, aumentan las solicitudes de márgenes o llamamiento de márgenes, y esto quizás en la película de Big Short o probablemente se recuerde cuando uno mantiene una posición en contra de lo que está haciendo el mercado. En el caso del
eurodólar, que creo que es muy importante mencionarlo, ha entrado nuevamente en la zona del 1,05. Al contrario de lo que el consenso en este momento habla de la paridad, yo no espero dicha paridad. Yo creo que vamos a ir en torno al 1,0750, 1,08 de cara a las próximas semanas, meses. Hay que ver ahora qué va a pasar con los tipos, sobre todo el Banco Central Europeo, que sin lugar a dudas los van a mover al alza también, porque difícil que no lo hiciera cuando ya lo están haciendo todos los bancos centrales y sobre todo la Reserva Federal también. Y ahora hay algo también que es lo único que habría que tener en cuenta y es lo que está haciendo el petróleo. Yo comentaba que mientras no superara esta zona de 110, se mantuviera entre estos 95, 110, no pondría en peligro nuevamente el miedo de la inflación porque tiene una influencia directa en los costes energéticos. Y ahora en 113, si llegara a subir a 120, 125, alteraría nuevamente el siguiente dato de inflación y por ende la subida de esta semana y los próximos días podríamos ver el movimiento contrario bajista de cara a este nuevo dato que pudiera salir no tan bueno por culpa ahora del petróleo nuevamente. Así que eso es de momento para la visión del mercado. Y Gabriel, caída del sentimiento de los constructores de viviendas en Estados Unidos. Correcto, aquí lo estamos viendo. De hecho, el sentimiento de los compradores, sobre todo, ya venía desde 2021 cayendo en picada y ahora es que se está sumando y se ha agravado más en el mes de mayo el de los constructores. Sobre todo esto se debe a que la demanda ha caído. Por lo tanto, mientras se mantenía algo de demanda, podían, por parte de los consumidores o compradores, podía el sector de la construcción mantener esas esperanzas, pero en vista de los precios, con la subida de los tipos que van a haber para los precios del mercado hipotecario inmobiliario americano, es donde estamos viendo este problema ahora. Y es algo que creo que Europa no se va a salvar tampoco en este sentido, ya que es muy probable que también aquí veamos subidas del Euribor y afectaría a países que estén ligados al tema inmobiliario, el tema de la construcción sobre todo. Y Elon Musk se enzarza con el CEO de Twitter. El acuerdo de compra está y sigue en el aire. Bueno, sigue en el aire, pero como él dijo muy bien, sigue el compromiso. Aquí tenemos Twitter en un gráfico horario, porque me interesa mostrar algo sobre todo también de lo que está haciendo el precio. Estaba leyendo hoy justo un informe de uno de los programadores, no sé, alguien se encontrara el tweet en cuestión de donde lo comenta esta persona, en donde realmente habla de que lo dice literalmente, Twitter no cree en la libertad de expresión como tal y es uno de los motivos que está generando también bastante revuelto entre el propio personal, el propio equipo de Twitter, sobre todo de cara a la llegada de Elon Musk, ya que una de las propuestas de Elon Musk y una de las cosas que él quiere es justo que se pueda realmente plasmar en una empresa como Twitter, una red social tan importante como Twitter, esta libertad de expresión. Entonces, en base a lo que descubrió también de las posibles cuentas fakes, que creo que no es algo que solamente sea un tema solamente de Twitter, creo que también tanto Facebook como Instagram tienen problemas iguales a nivel de la cantidad de cuentas reales y no reales, pero en el caso de Twitter eso fue lo que el precio hubiera caído y es esa llamada de atención. Elon Musk lo que está buscando ahora es simplemente en base a estos datos, en base a este dato que encontró, que no creo que sea una sorpresa, él probablemente lo sabía desde antes, comunicó la OPA, puso un precio para la OPA, luego sacó a la luz este otro dato para así poder a partir de ahí hacer una rebaja. Recordemos que si hay un 5% de cuentas fake o fuera un 10% de cuentas fake, un 10% en 44.000 o un 5% en 44.000 millones es bastante dinero. Y es por eso que el mercado está reaccionando a la baja, pero él no abandona la compra de Twitter, lo ha dejado claro. Y ahora, en caso de seguir cayendo Twitter, y aquí hay dos niveles a tener en cuenta, aquellos que crean que no va a seguir cayendo y que acompañaría al mercado a lo largo de esta semana, vigilar la zona de los 36.15 aproximadamente, que no los pierda. Y desde niveles actuales de 37.35 podría quizás haber esperanza de ir al 41.80, 42 y ver si se cierra este hueco que dejó en la zona de los 43. En caso de que se perdiera el nivel que acabo de mencionar, estos 36.15, 36.20 aproximadamente, iríamos a cerrar este hueco aquí de los 34, 33.99, 34 dólares. Y si lo hiciera Twitter, creo que aquí sería
una buena zona de compra para aquellos que esperen todavía muchas más novedades por parte de Elon Musk y por parte de Twitter también. Eso sí, para una compra en esos niveles, que ya la analizaremos en el caso de llegar, vigilar la zona de los 30,80, que son uno de los mínimos y soportes más importantes de la acción desde que cotiza. A ver ese desenlace final, pero bueno, mañana, tiempo de cripto, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, mañana tenemos una entrevista, la primera dentro de esta saga de programas de Tiempo de Criptos, y va a ser con el señor Edward García, que es profesor para la OBS School Business y que nos va a hablar sobre todo de una forma muy clara y precisa de qué es esto de la blockchain, y sobre todo va a mostrarnos algo de su proyecto relativo al metaverso. Y ya para las próximas semanas ya también comentaré, pero hay una entrevista de algo muy, muy interesante que creo que les va a gustar a todos, aquellos que les gustan o no las criptos. Seguro que sí. Bueno, Gabriel, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Bueno, pues es momento de conectar con México.